Bueno, en esta clase, en este PowerPoint, este video, vamos a ver el tema de configuración electrónica y tabla periódica. Antes vamos a recordar lo último que habíamos visto respecto a los números cuánticos, ¿no es cierto? Y dijimos que eran en realidad en rigor los números cuánticos son tres, que son el n, el l y el ml, ¿verdad? Y el cuarto, que se dice número cuántico, en realidad es un número arbitrario. Y dijimos que lo que determinaba cada uno de estos, el n determinaba la energía, ¿no es cierto? Y el L determinaba la forma del orbital. Recuerden que el orbital es la región de alta probabilidad de encontrar el electrón. Por lo tanto, se habla de una probabilidad y no un lugar específico donde se encuentra el electrón. Y dijimos que de acuerdo a eso tengo distintas formas de orbitales. Cuando el L vale 0, recuerden que el L puede tomar valores desde 0, 1, 2 hasta n-1. Y cuando L vale 0, la posibilidad de encontrar el electrón, esta región más probable, tiene una forma de circunferencia concéntrica en los ejes cartesianos. Y tengo una sola posibilidad, ¿verdad? Bueno, de acuerdo al nivel en que estemos, está en el primero, en el segundo, ¿no es cierto? Va a ir siendo más grande esta región. Lo importante es que tengo una sola posibilidad. Cuando el L vale 1, entonces la forma del orbital no es una circunferencia, sino que es lobular y con un punto en donde la probabilidad de encontrar el electrón es nula, que es donde intersectan los lóbulos. Y de acuerdo a donde se orientan los ejes, la nube electrónica, vamos a tener el tipo de orbital. Entonces, así como vamos a tener un orbital PX cuando está orientado en el eje X, el orbital PI cuando se orientan los lóbulos en el eje Y, y un PZ cuando se orienta en el eje Z. Y entonces la diferencia es que cuando el orbital es S, tengo una sola posibilidad, cuando el orbital es P, tengo tres posibilidades. Y luego tenemos el orbital D, en donde las posibilidades de estas formas de encontrar electrón son 5, que son las 5 figuras que tengo allá, y para el caso del orbital F son 7. Bien, de acuerdo a eso entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde a la materia para entrarnos ya en la materia que corresponde en el presente clase. Bien, cuando nosotros hacemos un diagrama de energía, de orbitales, la energía está sellada, ¿no es cierto? Y los orbitales que tenemos de acuerdo a los números cuánticos que habíamos visto, ¿no es cierto? En el primer nivel hay solamente orbital S, 1S. En el segundo nivel teníamos los S y los P. Y en el tercer nivel empezábamos con los D. Y en el cuarto empezaba el orbital F. Bien, cuando esto es para el electrón, para el átomo de hidrógeno, vamos a ver que en ese caso la energía del nivel depende solamente del número cuántico n. Esto hace entonces que, por ejemplo, en el segundo nivel, el orbital S y el orbital P tengan la misma energía. Por esto que están aquí al mismo nivel. En el caso del en el tercer nivel, tengo orbital S, P y D, y los tres con la misma energía. Eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, que son orbitales degenerados, porque tienen la misma energía. Y esto es, repito, porque la energía, para el caso del átomo de hidrógeno, depende solamente del número cuántico principal, del n. Pero ¿qué pasa con los átomos polielectrónicos? Cuando tenemos átomos polielectrónicos, la energía depende de dos números cuánticos. Depende del número cuántico principal y del número cuántico secundario, que es el L. Y entonces ahí voy a tener diferencia de energía en el mismo nivel. Por ejemplo, en el segundo nivel, el orbital S tiene distinta energía al orbital P. Y en el tercer nivel también tengo el S, el P y el D. Y fíjese un detalle, en energía el orbital 4S tiene menor energía que el 3D. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando nosotros tenemos átomos polielectrónicos, se distribuyen a lo largo, ¿no es cierto?, de los electrones a lo largo del átomo, siguiendo ciertas normas y en un esquema que se llama configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica no es otra cosa que esta distribución de electrones a través de los orbitales del átomo. Ahora, esta distribución no es al azar, sino que deben cumplirse tres principios para poder representar la configuración electrónica. Y estos tres principios son el principio de mínima energía, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund o el de máxima multiplicidad. Partamos por el primero, que es el principio de mínima energía. ¿A qué se refiere? Se refiere que los niveles se van completando de menor a mayor energía. Entonces recuerden que mientras más alejados, mientras más nos vamos alejando del núcleo, la energía va aumentando, tal cual como se muestra aquí en el gráfico hacia arriba, la energía aumenta. Y debo recordar entonces que para completarlo,
de acuerdo al tipo de orbital, vamos a utilizar estos casilleros. Entonces, cuando yo tengo un orbital S, ¿se acuerdan que el dibujito era una sola posibilidad que era una circunferencia? Entonces va a tener un casillero. Cuando tengo P, tengo tres posibilidades, por tanto voy a tener tres casilleros hacia el lado. Ahí vamos a irlo explicando después. Y habíamos hablado que por cada valor de ml, porque este es, ¿no es cierto?, el valor de ml, por cada valor o en cada casillero se pueden acomodar hasta dos electrones. Uno con el spin más un medio y el otro con el spin menos un medio. Que los vamos a representar por flechitas hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Y entonces lo importante es que voy completando con electrones desde el de menor energía hasta el de mayor energía. Bien, esto es entonces para el nivel de energía, porque recuerden que en el mismo nivel se diferencia energía, como el caso del tercer nivel, se completan en diagonales. Esto significa que primero tengo que llenar el orbital 1s, luego pasamos al 2s, luego al 2p, 3s, 3p y antes del 3d pasamos por el 4s. Llenamos el 4s y después nos vamos al 3d, 4p, 5s, etc. Es decir, vamos en diagonales, ¿no es cierto?, completando de acuerdo al mínimo de energía. Es el principio de mínima energía. Ahora tengo que recordar, ¿no es cierto?, que el orbital S se completa con 2 electrones, que el P se completa con 6, porque en cada casillero puedo acomodar hasta 2 electrones. Como tengo 3 casilleros del P, son 6. En el D se completa con 10 electrones y el F con 14 electrones. El otro principio es el principio de exclusión de Pauli. En el principio de exclusión de Pauli establece, ¿no es cierto?, que en un orbital solo caben 2 electrones que comparten 3 números cuánticos y se diferencian en uno. Es decir, no pueden haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Siempre se diferencian en un número cuántico, que es en el número cuántico del spin. Por ejemplo, si tenemos 2 electrones ubicados en orbital S, en la primera órbita, que lo puedo representar de esta forma. Esta es la primera órbita, orbital S, y tenemos 2 electrones. Cada electrón va a tener un número cuántico, ¿no es cierto? En este caso los 2 electrones, este número de acá me da el n, número cuántico principal, la órbita en que están. Por lo tanto, en este caso, los 2 electrones van a tener un n igual a 1. Este es un orbital S, por lo tanto el L vale 0. Acuérdense que esto me determina la forma del orbital. El L vale 0. El L va a valer 0 para los 2 electrones. ¿Ya? Y aquí está representado, ¿cierto?, que son 2 electrones. Y aquí está, ¿no es cierto?, que este 1 me da la órbita, que es la primera órbita. Y entonces tengo que, para los 2 electrones el N vale 1, para los 2 el L vale 0, porque los dos están en orbital S, para los 2 el ML vale 0. Acuérdense que el ML toma valores entre menos L y más L. Y el spin va a ser la diferencia entre estos 2 electrones. Uno va a estar con el spin más un medio y el otro con el spin menos un medio. Entonces a eso se refiere al principio de exclusión de Pauli. Y el último principio corresponde a la regla de Hund o el de máxima multiplicidad. Esto está relacionado, ¿no es cierto?, con que los electrones entran desapareados. Por ejemplo, cuando sale una micro, un bus de un terminal, todos al subirnos la micro, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentamos solos. ¿Ah? Vamos buscando el asiento que está solo. Es lo mismo acá, los electrones entran desapareados. Y luego empezamos a sentarnos, ¿cierto?, en compañía, en asiento que esté ocupado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el orbital P, tiene 3 casilleros, acuérdense, el PX, el PI y el PZ. Entonces, va a entrar un electrón aquí, el segundo va a entrar en el PI y en el tercero en el PZ. No entran 2 aquí, sino que entran de a 1. Y luego, si entra un cuarto electrón, ese va a entrar ahí en el PX. Y así se van llenando, tal como hasta acá. PX, PI, PZ, luego entra acá, el siguiente entra aquí, se empareja con el PX, el siguiente entrará acá al PI y el último al PZ. Entran desapareados, solitarios. Bien, para hacer una configuración electrónica, debo recordar entonces que el S acepta hasta 2 electrones, el P acepta hasta 6 electrones, el D hasta 10 y el F hasta 14. Hasta, se lo marqué bien, porque yo puedo tener menos electrones de la capacidad máxima, pero no más. Y entonces lo otro que debo recordar es que esto se completa en diagonales. Primero entra el 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D y así hasta completar el número de electrones, ¿no es cierto?, del átomo correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la configuración del átomo de nitrógeno que tiene 7 electrones, entonces voy a entrar primero en el orbital 1S.
El S acepta hasta 2 electrones, entonces será 1s2. Luego entramos al segundo orbital, 2s2. 2 más 2 son 4 electrones. Y luego en el P me faltarían 3, sería 2p3. Entonces aquí está indicado el 1s, el 2s y el 2p. Y entra entonces la configuración 1s2, 2s2 y 2p3. Y ahí está cómo entran los electrones con el spin hacia arriba, es decir, con más un medio primero, se completa el 1s y ahí se pasa al 2s, spin más un medio, y luego el spin menos un medio, y luego los 3 electrones que entran solos, desapareados, en el orbital 2p, 2px, 2pi y el 2pz. Y ahí estaría. Y ahí estaría la configuración. Entonces la configuración electrónica para el átomo de nitrógeno será esta. ¿Ya? Fíjense que quedan 3 electrones desavariados o solitarios. Lo mismo para el caso del aluminio. El aluminio tiene un Z13, por lo tanto vamos a tener 1s2, 2s2, digamos 4 electrones, 2p6 serían 10 y me faltan 3 que serían, ¿no es cierto?, el 3s2, 12 y en el 3p1, 1 que quedaría solo. En el caso del argón que tiene un Z18, igual, 1s2, 2s2, 2p6, aquí llevamos 10, 3s2, 12 y 3p6 serían los 18 electrones. Bien, ahora vamos a escribir como ejercicio, ustedes van a escribir la configuración electrónica de los siguientes elementos: del galio, que tiene Z31, del níquel Z28, del circonio Z40 y del indio Z49. Y entonces lo que van a hacer es hacer las configuraciones, para lo cual tienen que tener presente, ¿no es cierto?, el sistema, el principio de mínima energía, que es de acuerdo al llenado en diagonales, ¿ya?, para que no se equivoquen en los niveles de energía. Entonces partamos con el primero, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, y después del 4s2, ¿no es cierto?, estamos aquí, viene el 3 de 10 y el 4p, nos falta 1, sería 4p1. Contémoslo: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 30 y 31. Para el níquel, que tiene un Z28, será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Y ahí, si yo sumo, son los 28 electrones. Para el circonio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 y 4d2. Si yo sumo aquí, voy a tener 40 electrones. Y el último, Z49, vamos a seguir acá de 5s2. 5s2 después venir el 4d10. Me falta 1, el 5p1. Bien, ahí están las configuraciones entonces para cada uno. Ustedes las pueden tratar de hacer en su casa para ver si entendieron la materia. Bien, en toda regla siempre hay excepciones, y en este caso también lo hay. Hay 2 elementos que no siguen el principio este de llenado de mínima energía, y que son el cromo y el cobre. Son las 2 excepciones. El por qué no se sabe, solamente se sabe que ellos se reordenan y tienen otra forma de tener su configuración, porque son más estables, pero como les digo, la razón de por qué se reordenan no se sabe. Por ejemplo, para el caso del cromo, que tiene un Z24, su configuración debería ser esta, ¿verdad? Porque tengo 10, 6, 16, 18, 20, 24. Sin embargo, mediante estudios espectroscópicos se ha determinado que la configuración del cromo no es esta. ¿Y qué es lo que hace el cromo? Un electrón de que está en el S lo pasa al D, quedando con sus 2 últimos orbitales a medio completar. Entonces su configuración terminaría en 4s1, 3d5. Los 2 últimos orbitales, se fijan, quedan a medio llenar. Repito, el por qué no se sabe, solamente se ha determinado que esta es la configuración del cromo y no la de acá. Y lo mismo ocurre con el cobre. El cobre, su configuración debiera ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Sin embargo,
se ha encontrado que la configuración del cobre es esta, en donde un electrón del S pasa al D, completa el D y queda a medio llenar con el S, quedando de esta forma. Son las únicas dos excepciones a la regla del llenado de orbitales. Bien, hay otra forma de escribir la configuración electrónica, y si alguno de ustedes lo sabe hacer así, está bien también, está bien hecho. Y en ese caso lo que se hace es colocar la configuración del gas noble más cercano. Acuérdense que el gas noble es los gases nobles, ya vamos a la tabla periódica, están al final de la tabla periódica. Y entonces colocamos la configuración del gas noble y lo que nos falta, ¿no es cierto?, para completar la configuración. Entonces, por ejemplo, aquí están los gases nobles. El neón tiene un Z10 y el sodio tiene 11. Por lo tanto, yo para escribir la configuración del sodio pudiese colocar la configuración del neón y lo que me falta, el electrón que me falta, que está en el tercer nivel, ¿no es cierto?, 3s1. Para el caso del calcio tiene un Z20. El gas noble más cercano es el argón, que tiene Z18. Por lo tanto, es argón y lo que me falta, 4s2. Entonces, si alguno se sabe las configuraciones de esta forma, está bien. Bien, dentro de la configuración electrónica hay que hacer una diferencia entre dos tipos de electrones. Los electrones que están más afuera y los electrones que están hacia adentro del interior. Entonces, de acuerdo a eso, hablamos de electrones internos y los electrones externos, que se llaman electrones de valencia. ¿Por qué se llaman electrones de valencia? Porque la capa más externa que está ocupada con electrones se llama capa de valencia. Y esta capa de valencia es importante porque esta capa es la responsable, ¿no es cierto?, de las propiedades de este átomo. De hecho, cuando después vamos a ver en los enlaces, los electrones que se enlazan justamente son los que están en la capa de valencia. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a hablar más de los electrones de valencia que de los electrones internos. Por ejemplo, en este átomo que está aquí, que es el nitrógeno, tiene un Z14. Este es átomo neutro, ¿cierto?, tiene 14 electrones y 14 protones. Bien, su configuración entonces tiene Z14, Z1C2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P2. Y hagamos una diferencia, ¿no es cierto? 3S2, 3P2 es la última capa. Es la primera capa, segunda capa, tercera capa. ¿Se fijan? La primera capa, la segunda y la tercera. Y esta tercera es la capa de valencia. Y los electrones que están allí son los electrones de valencia. En este caso, este tiene 4 electrones de valencia. Y los otros que están acá corresponden a los electrones internos, que serían el 1C2, 2S2 y 2P6. ¿Ya? Entonces acá los electrones de valencia son los últimos, la última capa, y los electrones internos son los que están todos hacia adentro. Estos son los importantes porque estos son los responsables de las propiedades del átomo. ¿Ya? Bien, aquí hay 3 configuraciones y ustedes van a indicar para cada uno cuál es su capa de valencia y cuántos electrones de valencia hay en cada uno de los átomos. Entonces, acuérdense que las capas o niveles, este es el primer nivel, tengo 2 electrones, este es el segundo nivel, tengo 8 electrones, esos 8 electrones se distribuyen 2 en el S y 6 en el P. Este es el tercer nivel, tengo 7, 8, 18 electrones, en donde tengo 2 en el orbital S, 6 en el P y 10 en el D. Y la cuarta capa, en donde hay 3 electrones. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, la capa más alta es la número 4. Por lo tanto, la capa valencia es la 4. ¿Y cuántos electrones tengo allí? 3. 3 electrones. Por lo tanto, la capa valencia es la 4, la cuarta. Y los electrones de valencia que hay en la capa valencia son 3 electrones. Veamos en este otro caso. En este otro caso, busquemos siempre la capa más alta, la segunda, la tercera, la cuarta. Ahí estamos. La capa de valencia entonces la cuarta. Pero aquí hay una diferencia con el de arriba. Arriba yo no consideré el D. Cuando el D está al medio, no está al final, entonces estos se consideran electrones internos. Cuando el D está al final, como en este caso, se consideran dentro de la capa de valencia. Por lo tanto, si bien es cierto mi capa de valencia aquí es la cuarta, yo tengo que sumar también esos electrones. Entonces, este átomo tiene 12 electrones de valencia. Y el último caso, veamos, ¿no es cierto? La capa más alta es la quinta. Entonces, tengo ahí, ¿no es cierto? Nuevamente aquí el D está al medio, por lo tanto no lo considero en la capa de valencia. Y mi capa de valencia sería la quinta
y tiene 3 electrones de valencia. ¿Ya? Bien, de acuerdo a la configuración electrónica, también nosotros podemos saber qué propiedades magnéticas tiene este átomo. De acuerdo a la configuración electrónica, ¿no es cierto?, las sustancias pueden ser paramagnéticas o diamagnéticas. La diferencia entre las dos es que las sustancias paramagnéticas son aquellas que poseen electrones desapareados, por lo tanto son atraídas fuertemente por un campo magnético. Y las diamagnéticas no son atraídas por un campo magnético, por lo tanto tienen todos sus electrones pareados. Entonces ahora, de acuerdo a la configuración, vamos a ser capaces de identificar si una sustancia tiene propiedades de paramagnética o diamagnética. Y entonces aquí tenemos 3 ejemplos. Y para eso tengo que fijarme en el último electrón, porque los otros están todos pareados. Entonces aquí el último electrón entró aquí en el orbital 5p. Entró aquí en el px. Por lo tanto tiene un electrón desapareado. Y como tiene un electrón desapareado, entonces es paramagnética. Es decir, es atraída por un campo magnético. En este segundo caso, tenemos que el último electrón entró aquí en el 3D, porque si voy llenando, el último entró acá. Y como tengo 10, tengo ocupados los 5 casilleros del orbital D. Y entonces este es un átomo diamagnético. Y en el último, que esto a veces hay tendencia a pensar de que es diamagnética porque ven que está con número par el P, pero recuerden que entran de a 1, no entran 2 y 2. Entonces entra 1, 1, 1 y luego el otro entra acá. Tengo 2 electrones desapareados, por lo tanto es paramagnética. Otra forma de darme cuenta también es siempre fijarme en los orbitales si están completos. ¿Qué significa? Si el S está con 2 o si el P está con 6, el D con 10 y el F con 14, entonces diamagnética. ¿Ya? Siempre que estén los orbitales llenos, es diamagnética. Cuando tengo menos de 2 en el S o de 6 en el P o de 10 en el D o de 14 en el F, entonces paramagnética. Bueno, aquí vamos ahora, otra cosa que se puede identificar también es indicar los 4 números cuánticos, el último electrón, para el siguiente átomo. Si yo tengo esta configuración electrónica, el último electrón entró aquí, en el 3p4, ¿ya? 3p4. Cuando yo tengo esta configuración, tengo bastante información de los números cuánticos. Este número me da el n, es decir, esto me está indicando que tengo 4 electrones en el orbital p que están ubicados en la tercera órbita. Entonces el n igual 3. El p me da el valor del L. Recuerden que cuando L vale 0 es un S, cuando L vale 1 es P, cuando L vale 2 es D y cuando L vale 3 es F. Entonces en este caso el L vale 1. Y son 4 electrones. Ya, como es un orbital P, tengo 3 casilleros, el PX, el PY y el PZ. Y 4 electrones. Va a entrar 1, 2, 3 y 4. El último electrón es este que está aquí. Y estos valores de los casilleros es el valor del ML. Y el ML toma valores entre menos L y más L. Por lo tanto, si el L vale 1, aquí va a ser menos 1, 0 y 1. Y entonces este último electrón que está aquí tiene un valor de ML igual a menos 1. Es decir, el N vale 3, el L vale 1, el ML vale menos 1. Y el spin, la flecha va para abajo, menos un medio. Y ahí tengo entonces los 4 números cuánticos para ese último electrón que entró acá. Repito, el N vale 3, que me lo da acá. El L vale 1, porque es un orbital P. El ML lo saco los casilleritos. Acuérdense que cuando es un S es un casillero, cuando es un P son 3, cuando es un D son 5 casilleros y cuando es un F son 7 casilleros. ¿Ya? Bien. También hablamos de la serie isoelectrónica, y serie isoelectrónica son aquellos que tienen iones que tienen la misma configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, el ion sodio, el sodio tiene un Z11, pero el ion sodio, cuando hablamos de un ion, un átomo es neutro. ¿Qué significa que sea neutro? Que el número de protones es igual al número de electrones, por lo tanto no tiene carga. Pero ese átomo puede ceder electrones o puede ganar electrones. Y hay algunos que tienen la capacidad de perder electrones y entonces forman un ion positivo. Y otros tienen la capacidad de ganar electrones y eso forman un ion negativo. Entonces el caso del sodio tiene tendencia a perder un electrón y forma el ion sodio.
el Z11, por lo tanto tiene 11 electrones. 11 menos 1 serían 10, ¿ya? Eso tiene que tener ojo. Aquí lo que se gana o se pierde son electrones. Entonces Z11 y tiene una carga 1 positiva, significa que tengo que ordenar 10 electrones. Y entonces tiene igual configuración que el neón. El átomo de neón tiene un Z igual 10 electrones. Por lo tanto, el ion sodio, no el átomo, sino que el ion es isoelectrónico con el neón. El cloro tiene Z17, por lo tanto, como el ion tiene una carga negativa, ha ganado un electrón, por lo tanto, aquí este tiene 18 electrones. Y va a ser isoelectrónico entonces con el argón, que tiene un Z18, ¿ya? Porque van a tener el mismo número de electrones. En el caso del aluminio, el aluminio tiene la tendencia a perder 3 electrones, por lo tanto, si teníamos Z13 el átomo, los electrones que tiene el ion son 10. Y va a ser isoelectrónico con el neón, que es 10. Y aquí está entonces, aquí hay varios, el neón con el ion sodio, con el ion magnesio. El magnesio tiene un Z12, pero como pierde 2 electrones, queda con 10 electrones. Y el aluminio, el ion aluminio 3 más. Bueno, ahí están las configuraciones, ¿no es cierto? Para el caso del neón y el cloruro. Perdón, para el átomo de sodio y el neón. Para el cloruro y el argón. Acá está para el ion de aluminio, que ha perdido 3 electrones. Y así sucesivamente. ¿Vean? Bien. Vamos a ver ahora la tabla periódica. Este esquema corresponde, ¿no es cierto?, a ese esquema donde están todos ordenados, todos los elementos de acuerdo a su Z, donde el Z va aumentando. Allí se va mostrando, ustedes van viendo cómo van avanzando los años y cómo va cambiando, cómo se va modificando la tabla periódica. Lo encontré en internet, lo encontré bastante novedoso. Bien, y fíjense que a medida que avanzan los años, ¿no es cierto?, va aumentando aquí la tabla periódica con más elementos. Cada vez se van encontrando más elementos, se van sintetizando. Bien, en esta tabla periódica entonces se ordenan los elementos de acuerdo al Z y en orden creciente. Vale decir que el Z o el número atómico aumenta hacia allá y aumenta hacia abajo. De esa forma están ordenados en la tabla periódica. Y por lo tanto están agrupados de acuerdo a sus propiedades similares. Es decir, todos los elementos que tengan propiedades similares están reunidos en un mismo lugar. Ya vamos a ver ya cómo se nombran estos lugares. La tabla periódica, tengo dos segmentos en donde se ubican los grupos, que son las columnas. Las columnas son esas, ¿no es cierto?, hacia allá, como columna. Existen 18 columnas y las filas o periodos, ¿no es cierto?, que son 7. Entonces la tabla periódica tiene 18, que son así columnas, y 7 periodos. Aquí está la tabla periódica. Para llegar a esta forma actual, ¿no es cierto?, se pasó por distintas formas de tabla periódica hasta llegar a esta forma. Bien, aquí están lo que le dije, 18 grupos, del 1 al 18. Este grupo, el que está al final, el grupo 18, corresponde al grupo de los gases nobles. Ya habíamos hablado anteriormente de este grupo cuando les dije que se podían escribir las configuraciones con esto. Este es el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Y esta tabla periódica tiene 7 filas, que son los periodos. Entonces tengo aquí, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 periodos. Estas dos filas que están acá, no es que están a continuación, sino que están por la parte de atrás de acá, ¿ya? Estos son los elementos de transición interna. Entonces tengo 7 filas o periodos y 18 grupos. Bueno, ya habíamos hablado de lo que eran los iones, ¿no es cierto? Dijimos que un átomo es neutro, por lo tanto, este átomo neutro puede ganar o perder electrones, y al ganar o perder electrones se va a convertir en un ion. Si el átomo gana electrones, se pone más negativo, porque los electrones son negativos, y va a formar un anión. Y si pierde electrones, va a ser más positivo, por lo tanto va a formar un catión. Y de acuerdo a esto, entonces, a su capacidad de ganar o perder electrones, se pueden clasificar los elementos en metales, no metales, semimetales y gases nobles. Por ejemplo,
los metales, el litio, el berilio, el renio, la plata, no metales, el oxígeno, el flúor, el yodo, el fósforo, semimetales, el silicio y el germanio, y los gases nobles, acuérdense que todos los que están al final de la tabla periódica. Y su facilidad para formar iones, los metales forman fácilmente iones positivos. Entonces, cuando hablamos que un elemento es metal, cuando tiene la capacidad de perder electrones. Los no metales son los que ganan electrones, por lo tanto forman iones negativos. Los semimetales forman con dificultad iones positivos. Y los gases nobles no forman iones. Entonces, de acuerdo a como se fijan, en un grupo están ordenados los metales, en otro sector de la tabla periódica, lo vamos a ver después, están los no metales, y así agrupados, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus propiedades. Y entonces vamos a tener que en un mismo grupo los elementos tienen propiedades químicas semejantes, ya porque tienen el mismo número de electrones de valencia. Por eso que es importante que reconozcan los electrones de valencia. Entonces, si yo miro los elementos del grupo 7, los elementos del grupo 7 son los que están al ladito de la tabla de los de gases nobles, y son el flúor, cloro, bromo y yodo. Y su configuración electrónica, todos terminan en S2P5. Si fijan, vamos hacia abajo, S2P5, solo cambia el periodo. S2P5, S2P5, S2P5. Entonces, por eso que están en el grupo 7, 527, 527, 527. Y entonces todos los elementos del grupo 7 tienen las mismas características. Y esas características y propiedades se deben a que tienen la misma capa de valencia, S2P5. Es decir, 7 electrones de valencia. Entonces, por eso que les comentaba de que la importancia de reconocer los electrones de valencia, ya que estos electrones son los que relacionan las propiedades químicas entre que tienen similares estos elementos, estos átomos. Bien, dentro de los grupos tengo que diferenciar dos grupos. El grupo o familia, el grupo A o familia de los elementos representativos, y el grupo B o familia de los elementos de transición. ¿Cómo yo sé dónde están ubicados? Bien, en la tabla periódica, en los extremos de la tabla, tengo la familia representativa. El hidrógeno es un elemento que no encaja ahí, está puesto ahí, pero no tiene estas propiedades. Los elementos del grupo 1A, que están en la primera columna, 1A, 2A. Y de ahí yo en la 13, aquí en la 13 sigo con el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que corresponde a los gases nobles, ¿ya? Ahora, ¿qué características tienen los elementos representativos? Que en la capa valencia tienen orbitales S solamente, en el caso de 1 y 2, o orbitales S y P, en el caso de los que están acá, ¿ya? Del grupo 3 o del grupo 13 hasta el 8. La familia B o de transición son los que están en esta parte central de la tabla periódica, y son aquellos que tienen la capa valencia orbitales D o F, ¿ya? Entonces, cuando tengo orbitales D o F, los ubico aquí. Cuando tengo solamente S o P, son elementos representativos. Bueno, aquí se clasifican, ¿no es cierto? Aquí tengo solamente aquellos grupos que tienen orbitales S, aquí tengo los del P, D y los elementos de transición interna, que son los que tienen orbital F. Y no se olviden que son 18 grupos, ¿no es cierto? Y 7 periodos. Entonces, de acuerdo a los orbitales, podemos dividir en regiones la tabla periódica: la región S, la región P, la región D y la región F. El bloque S, que es el de aquí, corresponde al grupo 1A y al grupo 2A. El bloque P, que es el de acá, corresponde al grupo 3A hasta el 8A. Y el bloque D, que es la parte central, corresponde al elemento de transición. Y el bloque F, que va por detrás, corresponde a lo de transición interna. Bien, vamos a considerar ahora lo siguiente es configuración electrónica. Aquí hay 3 configuraciones electrónicas, y para cada una de ellas usted va a indicar el tipo de elemento, si es representativo o de transición. Entonces, lo trabajan ustedes y lo revisamos. Y me indican, ¿no es cierto?, cuál de ellos es representativo, cuál es de transición. Para eso tengo que recordar, ¿no es cierto?, lo que dijimos recién. Los orbitales representativos son aquellos que en la capa de valencia tienen solamente orbitales S o P.
y los de transición son los que tienen orbitales D o F. Entonces aquí está fácil verlo porque como está la configuración con el gas noble, lo que me queda aquí justamente es la capa valencia, no tengo que buscar la capa valencia. Y en este elemento, el D se considera dentro de la capa valencia. Por lo tanto, este es un elemento de transición. En este otro caso, mi capa valencia tiene solamente orbitales S y P, por lo tanto, este es un elemento representativo. Y en este caso, este D va al medio, por lo tanto, no se considera en la capa valencia, solamente los del 4S y los 4P, y entonces va a ser también un elemento representativo. Bien, de aquí nosotros también podemos sacar otra información que es la ubicación en la tabla periódica. ¿Cómo sacamos la ubicación? La ubicación se refiere a qué periodo y a qué grupo pertenece. Entonces este elemento de acá está en el cuarto periodo. El periodo lo tengo con la capa valencia, cuarto periodo. Y los electrones que están en la capa valencia corresponden al grupo. Por lo tanto aquí yo tengo que sumar los del D, ¿no es cierto? Porque está al final y tengo 9 electrones. Por lo tanto el grupo al que pertenece ese átomo es el grupo 9. Y tengo que indicar si es representativo o de transición. Y en este caso, como tengo orbital de la capa valencia, es un elemento de transición. Por lo tanto, este elemento está en el cuarto periodo, grupo 9b, y es un elemento de transición. Significa que está en la parte central de la tabla periódica. En este otro caso, el 3, ¿no es cierto?, que es la capa valencia, me da el periodo. El elemento se encuentra en el tercer periodo, en la tercera fila. Y el grupo lo tengo por los electrones de valencia. Tengo 6 electrones. Por lo tanto, el grupo es 6, es un elemento representativo. Tengo solamente orbitales S y P, por lo tanto es de la familia A, 6A. Por lo general, por convención, los grupos se escriben con números romanos. Y el último, ¿no es cierto? El D no se considera la capa valencia, por lo tanto se ubica en el cuarto periodo, que es la capa valencia, cuarto periodo, y el grupo es el grupo 4, ¿ya? Y es A porque tengo solamente S y P, por lo tanto 4A es un elemento representativo. Para el átomo cuyo Z es igual de 38, van a indicar ahora su ubicación en la tabla periódica. Para hacer la ubicación, es decir, grupo y periodo, tengo que partir por escribir la configuración electrónica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer su configuración electrónica. Entonces, si hacemos la configuración electrónica, ¿no es cierto? Va a ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Veamos si nos suma 38. Tengo 10, 18, 20, 30, 36, 38. Bien. Y entonces para la ubicación tengo que buscar primero la tabla periódica, perdón, la capa valencia. Y la capa valencia aquí es la quinta, por lo tanto este elemento se va a ubicar en el quinto periodo. Y tiene 2 electrones de valencia, por lo tanto en el grupo 2. Y el grupo A porque tengo solamente orbitales S. Entonces este elemento es del grupo 2A, por lo tanto es un elemento representativo y se ubica en el periodo 5. También podría indicar las propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas aquí serían, ¿no es cierto?, diamagnético porque tiene sus 2 electrones desapareados. Muy bien. Y yo podría preguntarle, ahora se me ocurre, ¿no es cierto?, indicar los 4 números cuánticos del último electrón que entró acá. Y entonces si yo quiero sacar los 4 números cuánticos, el N es 5, porque, ¿no es cierto?, este es el nivel. Entonces tendría que el N igual a 5. El S me indica que el L igual 0. Por lo tanto, igual L igual 0. Si el L igual 0, el M también vale 0. El ML vale 0. Y el segundo electrón es el que tiene spin menos un medio. Acuérdense que primero entra con más un medio y el otro menos un medio. Entonces los 4 números cuánticos serían N igual 5, L igual 0, ML igual 0 y el spin menos un medio. Y electrones desapareados no tiene. 0 electrones desapareados, por eso que es diamagnético. Todo ese tipo de preguntas ustedes la pueden sacar, ¿no es cierto?, un ejemplo de esta forma. Partan con darse un Z, hagan la configuración, la ubicación, propiedad magnética, cuántos electrones desapareados, los 4 números cuánticos del último electrón, ¿no es cierto? Bien, ahora para cada uno de estos elementos, ustedes me van a indicar la ubicación y el número de electrones de valencia de cada uno de ellos. ¿Ya? La ubicación, es decir, la ubicación
es el grupo y el periodo. Entonces, para la ubicación, debo identificar primero, ¿no es cierto?, la capa de valencia. Aquí es la 3, por lo tanto, este elemento se ubica en el tercer periodo y tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto, del grupo 7A. Grupo 7A, ¿no es cierto?, tercer periodo. El que sigue, la capa valencia es esta, por lo tanto, se ubica en el tercer periodo y tiene 2 electrones de valencia, por lo tanto, del grupo 2A. Todos los A son elementos representativos. El tercer caso se ubica en el segundo periodo, está en la segunda capa, y tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto grupo 5A, y es A porque tengo solamente orbitales S y P, elementos representativos. El que sigue, bien, capa valencia la 4ª, aquí no considero el D porque está al medio, por lo tanto este átomo se ubica en el cuarto periodo y tengo 8 electrones de valencia, por lo tanto el grupo es el grupo 8 y A porque tengo solamente orbitales P y S en la capa valencia. Entonces también es un elemento representativo. El que sigue se va a ubicar en el segundo periodo y tiene 2 electrones de valencia, por lo tanto el grupo 2A, elemento representativo. El que sigue se ubicará en el segundo periodo y el grupo 8A. Y el último, aquí está la capa valencia, la 5ª, se ubica en el quinto periodo, siempre el número más alto del periodo, quinto periodo, y ahora sí tengo que considerar estos D como electrones de valencia, es decir, la capa valencia va de aquí hasta acá, ¿ya? Por lo tanto, tengo 10 electrones de valencia, por lo tanto es del grupo 10D, porque tengo orbital D. Eso significa que es un elemento de la familia de transición. Y ahí estaría, ¿ya? Espero que les haya quedado claro, ¿no es cierto?, la información. Bien, ahora esos elementos los vamos a ubicar aquí en la tabla periódica, porque después vamos a ver en la próxima clase propiedades periódicas. Entonces, para poder ubicarnos, tengo que saber cómo van aquí en la tabla periódica. Y aquí yo tengo, para cada uno de los anteriores, ¿no es cierto?, las ubicaciones. Pero nos vamos a ubicar en la tabla periódica. ¿Cómo lo hacemos esto? Yo me hago una tabla que tenga 18 columnas, 18, y que tenga 7 filas, que son los periodos. La primera columna corresponde al grupo 1A, la segunda al 2A. Después cuento hasta el 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y aquí en la columna 13 sigue el grupo 3A. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Ya? Y ahora voy completando. Yo les puse números, de los que nombré anteriormente los ejemplos, van en el mismo orden. El A, dijimos que estaba en el séptimo grupo, aquí está el grupo 7A, y en el periodo 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, ahí debe estar el A. El B dijimos que estaba en el grupo 2A, y aquí estoy en el grupo 2A. Y en el periodo 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, ahí debería estar. El C dijimos que está en el grupo 5, y el grupo 5 está aquí. Grupo 5, segundo periodo, debería estar allí. El D dijimos que está en el grupo 8A, el grupo 8A es el de los gases nobles, el que está acá. Y el 8A, cuarto periodo, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Después el E está en el grupo 2A y en el periodo, segundo periodo, primero y segundo. Ahí está. Después vamos al F. El F está en el grupo 8. Aquí está el 8. Segundo periodo. Allí. Ah, no, la G primero. Me asusté. La G salió primero. Ya. El G, puse primero el G. Ya. El G está en el quinto periodo y este está en el grupo 10B. Entonces, ¿cómo cuento ahí para el B? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, G. ¿Ya? Cuando tengo que ubicarlo, por eso es que es importante que ustedes sepan si es representativo o transición, porque los representativos están aquí y acá. Es decir, si hubiese sido el grupo, por ejemplo, si es 3A, está aquí. Si es 3B, está aquí. ¿Ya? Y me falta el F, que está pendiente, que estaría acá, ¿no es cierto? Que el grupo 8A, segundo periodo. ¿Ya?
Esto es importante que lo entiendan porque, como les digo, la próxima materia vamos a ver propiedades periódicas. Entonces, para poder ver propiedades periódicas, yo necesito que ustedes se ubiquen aquí en la tabla periódica. Entonces, háganse una tablita cuando hagan ejercicio de configuraciones y ubíquenlo acá en su tabla.